¿Ahora se me escucha bien? Sí, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ok, chicos. La anterior clase hemos iniciado el tema de patogenia de la infección, como les decía. Este tema nos va a dar a nosotros las bases fundamentales para entender por qué las bacterias nos causan daño. Por eso el nombre, de ahí el nombre, patogenia de la infección. Es decir, que para que una bacteria cause enfermedad o cause un daño en nuestro organismo, tiene que cumplir 4 atributos. Tener la posibilidad de causar enfermedad, y ese atributo se llama patogenicidad. Luego hemos hablado de la virulencia, de la toxigenicidad y de la invasividad, ¿no es cierto? Hemos visto que algunas bacterias son capaces de producir potentes exotoxinas. En realidad, la que va a causar el daño en este caso es la exotoxina. Obviamente, la bacteria es la productora de la exotoxina, pero la exotoxina es la que causa el daño, ¿ya? Hemos visto y hemos desarrollado la primera enfermedad, que era la difteria. La segunda enfermedad causada por exotoxinas es el tétanos. Nombre de la enfermedad, entonces, tétanos. Agente etiológico es el Clostridium tetani. El Clostridium tetani es un bacilo gram positivo anaerobio estricto. Eso quiere decir que el Clostridium no puede vivir en contacto con el oxígeno. ¿Cuál es la vía de ingreso para que el Clostridium pueda causar semejante daño en nuestro organismo? Es a través de una lesión de la piel. Pero este microorganismo siempre viene con bacterias acompañantes, las cuales consumen el oxígeno y hacen posible que el Clostridium, que es un bacilo esporulado, germine y se convierte en una bacteria vegetativa. La bacteria vegetativa es aquella que no tiene esporas. En esas sus condiciones, entonces, cuando encuentra además un microambiente adecuado, Clostridium tetani libera su potente exotoxina denominada tetanospasmina, la cual va a ir a inhibir al inhibidor de la acetilcolina. Por lo tanto, se libera acetilcolina, pero de una manera no controlada. ¿Y cuál es el resultado? Espasmos, contracciones musculares involuntarias, ¿no? Entonces, esa es la enfermedad, esa es la característica fundamental. Y ustedes entenderán que si se contrae, por ejemplo, el músculo del diafragma o el corazón, obviamente la persona puede llegar a morir. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se basa en realizar una terapia combinada con antitoxina y un antibiótico. Como es gram positivo, se puede utilizar una de las penicilinas porque es más efectiva sobre gram positivos. En odontología se puede observar la sonrisa sardónica, ¿no? ¿Por qué? Porque existe ha existido aquí, valga la redundancia, una contracción involuntaria del músculo macetero, de los músculos faciales, de los pterigoideos, del temporal, y la persona se ve imposibilitada de cerrar la boca. Y es muy doloroso, ¿no? Entonces, esa es una de las manifestaciones más importantes por las cuales los odontólogos nos damos cuenta. La gangrena gaseosa, entonces, es causada por Clostridium perfringens. Y como es Clostridium, tiene las mismas cualidades y atributos del anterior Clostridium, vale decir que es una bacteria gram positiva, anaerobia, estricta, además es esporulada. Ingresa también a través de lesiones traumáticas de la piel y van a ir a, este microorganismo se va a ir, ni siquiera se va a diseminar en nuestro cuerpo. Una vez que ha habido la herida, ingresa el microorganismo y se estaciona ahí, y desde ese punto libera potentes exotoxinas. Clostridium perfringens es capaz de liberar hasta 15 exotoxinas, entre toxinas hemolíticas y necrotizantes. Pasa que Clostridium perfringens
va y se ubica en el tejido celular subcutáneo. Y la gangrena gaseosa se caracteriza por, miren aquí la lesión, y qué ha pasado aquí. Ha habido un aumento de volumen con presencia de gas. Entonces, cuando se va a tocar esta lesión, tiene ese sonido crepitante, como esas bolsitas que vienen con gas y nosotros vamos apretándolas y se siente un sonido crepitante. Una situación similar se da en la gangrena gaseosa. Ya entonces son 15 exotoxinas que se clasifican, como les he dicho, entre hemolíticas y necrotizantes, lecitinasas, hemolitinas. Hay muchas exotoxinas que libera este microorganismo. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica? Entonces son áreas grandes de necrosis. Las personas que tienen este problema por lo general deben ser sometidas a una amputación de los miembros, porque eso puede seguir extendiéndose y cobrar la vida del paciente. Entonces, para evitar ese problema, se amputa la pierna, ¿no? ¿Por qué? Porque está toda necrosada la pierna y tiene un olor muy, muy desagradable. El tratamiento en este caso es quirúrgico, pero obviamente se le debe de administrar el antibiótico y la antitoxina correspondiente. El botulismo es una enfermedad infecciosa causada por el Clostridium botulinum. Sigue siendo de los Clostridium, vale decir entonces que su característica es ser un bacilo gram positivo anaerobio estricto. Ingresa por la ingesta de comida contaminada, ya sea por las esporas de Clostridium botulinum o puede ser de su potente exotoxina. ¿En qué alimentos nosotros vamos a encontrar a estos microorganismos? Sobre todo en alimentos envasados al vacío, en la miel, en alimentos caseros, dulces caseros que se envasan al vacío, podrían estar contaminados con las esporas o con la exotoxina de Clostridium botulinum. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Todo lo contrario al del Clostridium tetani. Lo que hace la exotoxina del Clostridium botulinum es más bien evitar la salida de la acetilcolina. Por lo tanto, no va a existir contracción muscular y eso provoca una parálisis del músculo. Lo mismo, ¿no? Si se llega a paralizar el diafragma, el corazón, obviamente puede llegar a un paro respiratorio y muerte, ¿no? Las manifestaciones clínicas tempranas se ven por este lagostalmos, así como que el paciente está todo el tiempo de sueño, que no puede ni siquiera abrir bien los ojos, y es digamos, una manifestación. Obviamente existen otras que vamos a ir profundizando, porque esto simplemente es un pantallazo de lo que vamos a ver, porque esto sí se va a desarrollar en temas de exposición. El tratamiento, ya sabemos, siempre es un tratamiento combinado en base a una antitoxina y un antibiótico. Este microorganismo en particular nos interesa mucho porque los odontólogos somos los primeros en darnos cuenta. Entonces, la enfermedad aquí se llama escarlatina. El agente etiológico es el Streptococcus pyogenes, que es un microorganismo beta-hemolítico. ¿Por qué se dice que es beta-hemolítico? Por su comportamiento de su crecimiento en placas de agar sangre. ¿Cómo es eso del agar sangre? Cuando nosotros tenemos medios de cultivo, a veces se le puede añadir sangre. La sangre siempre es un substrato el más preciado por los microorganismos. Entonces, las bacterias desarrollan muy bien en cultivos de agar sangre. Cuando el microorganismo es capaz de destruir totalmente a los glóbulos rojos que están alrededor de la colonia, y se observan así halos de destrucción alrededor de la colonia, ese puntito es la colonia, estos puntitos son las colonias, y alrededor existe este halo blanquecino, es porque ha habido una hemólisis total de glóbulos rojos. A eso se dice que el microorganismo es beta hemolítico. En cambio, este es alfa hemolítico. ¿Por qué? Porque alrededor de la colonia se observa un halo verdoso.
¿ya? Bueno, el Streptococcus pyogenes es un microorganismo anaerobio, es gram positivo, anaerobio facultativo. Su potente exotoxina va a tener, se llama exotoxina pirogénica estreptocócica o toxina eritrogénica. El mecanismo de acción de esta potente exotoxina va a provocar citotoxicidad, quiere decir que daña nuestras células. Erupción escarlatinosa, es esta que ustedes están viendo de color rojo, es una erupción, un máculo papular de color rojizo, ¿no es cierto? Pirogenicidad se refiere a la propiedad que tiene la exotoxina de desencadenar fiebre. Inmunosupresión actúa sobre células blanco que van a evitar que vayan a destruir al microorganismo. Y alteración de la permeabilidad de las células, sobre todo del sistema nervioso central. Entonces, miren, tiene 5 mecanismos de acción esta potente exotoxina llamada exotoxina pirogénica estreptocócica o toxina eritrogénica. En la cavidad bucal se va a manifestar la escarlatina y es el primer sitio de manifestación. O sea, el odontólogo es el primero en darse cuenta de que el niño está con escarlatina por esta manifestación conocida como lengua frambuesada. La lengua está edematosa y las papilas filiformes están tan edematizadas que parecen mamelones, como si fueran puntos, ni siquiera parecen papilas, ¿no es cierto? Y por eso tienen el aspecto de una frambuesa o de una fresa. De ahí el nombre de lengua frambuesada. Luego hablamos y el tratamiento ya sabemos, es en base combinado con una antitoxina y el antibiótico, que si es gram positivo, ya sabemos que los fármacos de primera línea siempre van a ser de la familia de las penicilinas o cefalosporinas, ¿no? Las exotoxinas, la enfermedad conocida como cólera. Agente etiológico, Vibrio cholerae o cholerae, ¿no? Se llama así, Vibrio cólera o Vibrio cholerae. Serotipo el TOR, así es el más, el nombre más específico que se puede dar. Es un microorganismo, como ustedes estarán viendo, un bacilo curvo que asemeja la forma de una coma o paréntesis. Es un bacilo además móvil, es aerobio, gram negativo. Vía de ingreso, entonces vamos a decir, de la escarlatina, porque acaso la vía de ingreso de este microorganismo es vía aérea. Y de esta es por vía digestiva, por comer comida contaminada con heces fecales, ¿no? ¿Cuál es su potente exotoxina? El mecanismo de acción de la toxina colérica se basa principalmente en un aumento del AMP cíclico, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, llega la toxina del Vibrio cólera, que tiene además fragmentos, ingresa, y esto va a incrementar la adenilato ciclasa, lo que va a provocar un aumento de pérdida de electrolitos en el lumen o en el lugar del intestino, ¿no es cierto? En el lumen de nuestro intestino delgado, y vamos a perder grandes cantidades de líquido. Pero no es porque sea materia fecal, es el líquido de las células de todo el recubrimiento epitelial de nuestro intestino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aspecto de la diarrea? El aspecto que va a tener la diarrea en el cólera es un aspecto de agua de arroz, ¿ya? Entonces se va a ir eliminando grandes cantidades de líquido. Como ustedes ven, consumir agua contaminada o alimentos contaminados con la bacteria provocan este aumento de la adenilato ciclasa, del AMP cíclico, y se liberan grandes cantidades. Por eso
la persona entra en un estado de deshidratación severa, ¿no? Y miren todo, ¿y por qué esta bacteria, el Vibrio cholera, es capaz de provocar semejante exotoxina? Porque ha sido parasitada por un bacteriófago. Entonces, la codificación de esta potente exotoxina está sobre todo en un ADN extracromosómico, ¿no? Luego tenemos el envenenamiento estafilocócico alimentario. El agente etiológico es el Staphylococcus aureus. Como ustedes están viendo, es una bacteria gram positiva, aerobia y anaerobia facultativa. Ingresa igual por vía digestiva. Y aquí es bien interesante porque, como su nombre lo dice, envenenamiento estafilocócico alimentario, muchas veces por comer esos productos de repostería, donuts o, no sé, bombitas con crema, ¿no? De crema de leche. Y en lugares donde hay mucha tierra, ustedes pueden consumir esos alimentos contaminados con la tierra y ahí puede estar el estafilococo o su potente exotoxina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta potente exotoxina? Que es la del síndrome del choque tóxico. Va a ir al centro del vómito y van a generarse vómitos en proyectil de casi 3 metros de distancia, de 1,5 metros a 3 metros. Y por eso los médicos muchas veces les hacen un diagnóstico diferencial con la fractura de la base del cráneo. Cuando un individuo cae y se fractura su base del cráneo, también tiene vómitos en proyectil y sus ojos se ponen como de panda, ¿no? Empieza a teñirse alrededor de los ojos amoratados, pero eso es fractura de la base del cráneo. Eso hace la exotoxina, el tratamiento ya hemos dicho. Empezamos, entonces, todo eso es con respecto a las exotoxinas. La bacteria, entonces, haciendo un resumen, para que produzca estas potentes exotoxinas, estas bacterias son poseedoras de plásmidos, ¿no? De ADN extracromosómico. Entonces son los plásmidos determinantes de patogenicidad, los EMS, IN, HLI, esos los que ya vimos, ¿no? Inclusive plásmidos K. Pero no, en caso de exotoxinas son los que van a codificar para exotoxinas. Las endotoxinas. La endotoxina bacteriana más importante es el lipopolisacárido, que se encuentra en la pared celular de una bacteria gram negativa. Hemos visto que el lipopolisacárido, una vez que la bacteria muere, se libera. El lipopolisacárido dentro del organismo humano es capaz de desencadenar fiebre, leucopenia, hipotensión, hipoglicemia, shock, coagulación intravascular diseminada y muerte, ¿no? A nivel de, sin embargo, también hemos identificado que a nivel de boca, en el surco gingival, el lipopolisacárido induce a la reabsorción ósea. De ahí que nosotros tenemos que entender que las bacterias productoras de enfermedades periodontales, por lo general, son siempre bacterias gram negativas. Digo por lo general y después siempre. Mejor generalizaré. En una enfermedad gingivo-periodontal, si hacemos tomas de muestra, encontramos en el 90% de los casos bacterias gram negativas. Y las que causan caries son gram positivas, por lo general. ¿Por qué? Porque son productoras de ácido por la fermentación que realizan. En cambio, las gram negativas tienen lipopolisacárido y además vamos a ver ahorita enzimas que destruyen tejido. Hablemos de las endotoxinas de las bacterias gram positivas. La endotoxina de la bacteria gram positiva se ha dicho que es el péptidoglicán, en virtud a la cantidad de péptidoglicán que poseen estas bacterias en su pared celular. Pero el poder tóxico del péptidoglicán no se compara con el lipopolisacárido. El que siempre va a ser mucho más peligroso y el que va a desencadenar más aspectos fisiopatológicos siempre va a ser el lipopolisacárido, ¿sí? Por si acaso eso es un dato importante. Vamos a ver ahora las enzimas. Enzimas que provocan o que
producen las bacterias para causar enfermedad. No es lo mismo entonces exotoxina que enzima. Las exotoxinas actúan a distancia. Las enzimas actúan en circunstancia, es decir, en el microambiente donde se encuentra la bacteria y destruye tejidos. Por eso las enzimas ayudan a la bacteria a invadir. Gracias a las enzimas, las bacterias se vuelven bacterias invasivas. Empecemos a identificar cuáles son estas enzimas. La colagenasa. La colagenasa es una enzima producida por muchas especies de bacterias, pero principalmente desde el aspecto odontológico, las periodontopatógenas. Estamos hablando de Agregatibacter actinomycetencomitans, estamos hablando de Porphyromonas gingivalis, de Treponema denticola, de Fusobacterium nucleatum. ¿Sí? Son bacterias que producen colagenasas con destrucción de colágeno. El colágeno, ¿dónde se encuentra? En todo el tejido de soporte, ¿no es cierto? En el tejido conectivo. Y tenemos harto tejido conectivo, contando desde la encía y hueso. Entonces entenderemos que gracias a estas enzimas se producen las enfermedades gingivoperidontales. La coagulasa. La coagulasa es producida exclusivamente por el Staphylococcus aureus. La coagulasa es muy importante. La coagulasa lo que hace es formar coágulos. Entonces, una vez que se libera, digamos aquí, esta potente enzima, lo que hace es aquí está el estafilococo, sobre el estafilococo se empiezan a depositar las mallas de fibrina, internalizando en el interior de todo este coágulo al estafilococo. Entonces, cuando el macrófago viene y fagocita ese coágulo, degrada toda la fibrina que está alrededor y el estafilococo sale como si nada. Vale decir que la coagulasa, aparte, es considerada como factor antifagocitario. Aspecto muy importante que quiero que lo consideren porque este tema entra en el segundo parcial. Y los estafilococos por eso también son tan virulentos, gracias a esta enzima. Las hialuronidasas, como su nombre lo dice, la hialuronidasa es una enzima que destruye ácido hialurónico. ¿Dónde encontramos ácido hialurónico? En el tejido conectivo. Otra vuelta estamos hablando de microorganismos que pueden provocar enfermedades gingivoperidontales, también aquellos que van a ir a diseminarse en los abscesos periapicales. Del absceso periapical hemos visto se puede dar una celulitis, se puede dar un absceso agudo gracias a estas enzimas. Entonces, estas enzimas deben ser consideradas como factores de difusión del microorganismo, ayudan a su propagación. ¿Quiénes producen hialuronidasa? Principalmente los estafilococos, estreptococos y muchas bacterias anaerobias, dentro de esas las periodontopatógenas. Luego tenemos la estreptocinasa o fibrinolicina, como su nombre lo dice, hace todo lo contrario a la coagulasa. ¿Qué hace la fibrinolicina? La fibrinolicina más bien degrada el coágulo. Si hay un coágulo que se ha formado por alguna circunstancia en un proceso reparativo, cuando uno se corta una herida y ahí los vasos sanguíneos empiezan a formar una agrupación de plaquetas con fibrina para sellar el daño, cuando se hace una exodoncia. Se está haciendo la exodoncia y sabemos que después hay mucho sangrado y en el alveolo se debe de formar un coágulo. Si hubiera un estreptococo, justamente el Piógenes, que ya les he hablado que es un beta hemolítico, si está ahí ese estreptococo, más bien va a degradar ese coágulo. La fibrinolicina, como su nombre lo dice, degrada fibrina, ayuda entonces a la propagación del microorganismo en los tejidos y en los vasos sanguíneos. Ahora, la fibrinolicina tiene una importancia capital
aunque ustedes no lo crean, en terapia en aquellas personas que tienen marcapaso. Las personas que tienen marcapaso tienen tendencia a los coágulos, entonces se les da o inyecta fibrinolicina para que no se formen coágulos. Igual que la toxina botulínica. La toxina botulínica, como produce parálisis de los músculos, se la utiliza a manera de botox. El botox, que no es más que la exotoxina botulínica y que en la actualidad está haciendo el boom, porque todas las personas que tienen arrugas van y se hacen inyectar botox. Y el botox lo que hace, la arruga, ¿qué es? Una arruga no es más que una contracción de fibras musculares. Entonces, al poner el botox en las líneas de expresión y en las arrugas, lo que se hace es paralizar esos músculos y desaparecen las líneas de expresión. Entonces, fíjense, hay toxinas y enzimas que pueden ser utilizadas en terapia humana. Hemolicinas y leucocidinas, como su nombre lo dice, una hemolicina va a ser una enzima que destruye glóbulos rojos y va a permitir que la bacteria se propague por vía sanguínea. Ahora, pongamos el ejemplo siempre en odontología. Cuando la caries ha avanzado, ha destruido esmalte, ha destruido dentina y llega a pulpa, ¿por qué creen que la pulpa se necrosa? Por las hemolicinas que producen las bacterias. Destruyen los vasos sanguíneos y de ahí van hacia el ápice y del ápice se pueden propagar. Las leucocidinas destruyen glóbulos blancos. ¿Quiénes producen ese tipo de enzimas? Estreptococos y estafilococos. Miren, los estafilococos son bacterias muy temidas, principalmente el aureus, porque es capaz de producir gran cantidad de toxinas. Estas son las toxinas que libera el estafilococo. Y miren, para invadir hialuronidasas, estafiloquinasas, leucocidinas, coagulasas, estafiloquinasas, miren, tantas enzimas que producen, ¿no? Luego, otra enzima, las proteasas que degradan la inmunoglobulina A1. Bueno, no sé si ustedes saben, en inmunología ya vamos a entrar, justo la semana entrante yo empiezo ya con inmuno. Y vamos a hablar acerca de células del sistema inmunitario, antígenos, anticuerpos. Y aquí tenemos a la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A se presenta en dos condiciones. En la sangre, está circulando como una inmunoglobulina sérica y en todas nuestras secreciones, en la saliva, en la leche materna, en el sudor, en las lágrimas. Y hay dos tipos. La que está en las secreciones tiene ese componente secretor, este de aquí, que la protege de la acción de las enzimas que están en nuestras secreciones, porque en nuestras secreciones, por ejemplo, en la saliva, tenemos gran cantidad de enzimas. Tenemos la lisocima, las alfa-globulinas, un montón de enzimas. Tenemos las peroxidasas salivales, las alfa-amilasas, las mucinas, tenemos impresionante cantidad de enzimas. Entonces, un anticuerpo es una proteína, podría ser degradada por proteasas, ¿no es cierto? Y tiene esta protección que evita su degradación. En cambio, la que está en sangre no tiene esto, no tiene el componente secretor que aquí lo menciona. Aquí dice componente secretor, que es este de acá. La inmunoglobulina de sangre no tiene eso, por eso se discrimina la inmunoglobulina A1 y la A2. La A1 es esta, la que tiene el componente secretor. Y hay bacterias, aunque ustedes no lo crean, que degradan por unas proteasas que estas sintetizan a la inmunoglobulina A. ¿Por qué la degradan? Porque la inmunoglobulina A es la principal inmunoglobulina inmunoprotectora de todas nuestras secreciones. Vale decir que está en todas nuestras puertas de entrada. Entonces, si una, por ejemplo, esta es una Neisseria gonorrea, quiere quedarse en nuestro cuerpo, tiene que luchar. ¿Por qué? Porque
esta inmunoglobulina A también está en el semen y en las secreciones cervicovaginales. Entonces, esta Neisseria gonorrea debe degradar a esta inmunoglobulina A1 para quedarse en la mucosa genital y causar la enfermedad. Y lo hace. Ahí está, la Neisseria gonorrea produce entonces una inmunoglobulina que degrada a la A1. ¿Y quién también hace eso? El Streptococcus pneumoniae, porque en los pulmones encontramos moco. Entonces, si el Streptococcus se quiere quedar en nuestros pulmones para causar pulmonía, debe degradar ese moco. En la cavidad bucal, el Streptococcus mutans degrada la inmunoglobulina A1. Entonces, sabemos que esas enzimas son importantes para que el microorganismo se establezca. Muy bien, una vez que hemos visto entonces las exotoxinas y las enzimas, vayamos a analizar los factores antifagocitarios. Siempre conozcamos un concepto. ¿Qué es un factor antifagocitario? Lo está diciendo todo. Un factor antifagocitario es aquel que evita la fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo de protección inmunológico sumamente archiimportante que solo se da en el ser humano. Y las células que fagocitan son los macrófagos, los polimorfonucleares y los eosinófilos, ¿no es cierto? Son los principales. Las células dendríticas, que son las más importantes y representantes de la fagocitosis, la célula de Langerhans, que ustedes ya han debido ver en histología y también en fisiología. Son los primeros macrófagos en participar. Entonces, una bacteria, para evadir esa respuesta inmune, ¿qué hace? Cuando una bacteria tiene cápsula, hemos visto ya en estructura bacteriana que la cápsula cumple funciones súper importantes. Pero como estamos en el contexto de lo que es patogenia de la infección, nos vamos a referir a eso, a la propiedad que le da la cápsula a la bacteria, que evita la fagocitosis. Entonces, la cápsula lo que hace, ustedes saben que la fagocitosis básicamente se va a dar en ciertas condiciones, cuando un microorganismo es ozonizado por anticuerpos o cuando está rodeado del complemento 3B, porque los macrófagos tienen o receptor para la fracción FPC de los anticuerpos o el receptor para el complemento 3B. Este es el complemento, ¿no es cierto? Y está el receptor del complemento 3B. Como este está cubierto por la cápsula, evidentemente no se va a poder fagocitar. Todas las bacterias que poseen cápsula entonces son prácticamente invencibles a la fagocitosis. Ejemplos de bacterias con cápsula, el neumococo. Por eso se produce la neumonía. En boca vamos a estreptococo, es una bacteria también con cápsula, ¿no? El estreptococo. Otro factor antifagocitario es la proteína M, justamente del estreptococo. Miren, los estreptococos, aquí ustedes están viendo el estreptococo, aquí les tengo una imagen más clara. No sé, pensé que tenía. Ya, los estreptococos, chicos, tienen en su superficie un montón de estructuras. Aquí, claro, esta es una fotografía con microscopio electrónico de barrido en 3D, pero se ve aquí una especie de peluche, ¿no es cierto? Esta especie de peluche que está rodeando al estreptococo corresponde a su proteína M. El estreptococo, por lo general, ya les he dicho, es una bacteria que tiene cápsula. Tiene además los ácidos teicoicos, lipoteicoicos, tiene la proteína M, tiene la proteína F de fibrinolectina. Tiene tantos factores que le permiten adherirse. Se adhiere gracias a esos elementos que acabo de mencionarles. Pero el estreptococo, aparte, tiene 80 serotipos diferentes de inmunoglobulina M. Uno de esos 80 serotipos de inmunoglobulina M, aquí como ustedes ven,
yo he magnificado esta proteína M. ¿Qué es lo que hace? La proteína M va y bloquea al complemento 3B. Ustedes seguramente ya han visto sistema de complemento. El sistema de complemento es un sistema de proteínas que tenemos en sangre y que se activan por la vía clásica, por la vía alterna o por la vía de la lectina. Por la vía clásica se activa cuando hay el complejo antígeno-anticuerpo. Activa eso al complemento 1. El complemento 1 activa al 4. El 4 activa al 2 y estos dos van a activar al 3. El complemento 3 activado tiene, toditos estos tienen fragmentos, ¿no es cierto? Complemento 2A, 2B, 4A, 4B. Igual el complemento 3 tiene el complemento 3A y el 3B. El 3B, como les había dicho a ustedes, lo que hace es ir a rodear a las bacterias en toda la superficie, ¿no? Ahí está, a las bacterias. ¿Para qué? Para que éstas después sean opsonizadas por los macrófagos y luego sean fagocitadas. ¿Por qué? Porque el macrófago tiene el receptor para el complemento 3B. Y eso va a permitir entonces que esta bacteria sea fagocitada. ¿Qué hace entonces la proteína M del estreptococo? Como ustedes han visto, esta proteína M se libera y va y bloquea al complemento 3B. Entonces, no se va a poder, pues, depositar sobre la superficie de la bacteria y por lo tanto se va a evitar la fagocitosis. Entonces, la proteína M de los estreptococos es una proteína antifagocítica. La proteína A de los estafilococos. Nótese aquí que estamos apreciando a un estreptococo también. Esto no debería estar acá. Esto es lesión inmunológica. Van a disculpar un ratito. Seguramente quería explicar, pero esta diapositiva me la voy a llevar hasta lesión inmunológica acá. Ya. Ahora vamos a hablar de la proteína A del estafilococo. Proteína A de los estafilococos. Aquí tenemos al estafilococo. Sobre la superficie del estafilococo existen también estructuras, ¿ya? Estas estructuras se llaman epítopes. Esto yo les voy a hablar en antígenos, que son partes de las bacterias que interactúan con nuestros anticuerpos y gracias a eso, fíjense, este es el anticuerpo, esta es la parte FAB y esta es la FC. La FAB es la que se va a unir al epítope. ¿Para qué? Para que después haya fagocitosis, porque miren, el macrófago tiene un receptor para la fracción FC de los anticuerpos y luego ¿qué va a pasar? El macrófago se va a comer a estos antígenos. Esto es una situación normal. Pero ¿qué ocurre con los estafilococos y principalmente con el estafilococo aureus y su proteína A? Esta es la proteína A. Entonces lo que hace la proteína A es ligar al anticuerpo, pero por su fracción FC. Por lo tanto, el macrófago no va a poder opsonizarlo y tampoco fagocitarlo. Por lo tanto, la proteína A del estafilococo aureus va a ir a comportarse como un factor antifagocitario. Resumiendo, ¿cuántos factores antifagocitarios hemos visto? La cápsula, la proteína M de los estreptococos y la proteína A de los estafilococos. ¿Sí? Ok, pasamos a lo siguiente. Patogenicidad intracelular. Muchos microorganismos, entre ellos vamos a mencionar, por ejemplo,
a Mycobacterium tuberculosis. Estos Mycobacterium fácilmente ingresan por vía respiratoria. Son bacterias, ustedes saben de memoria, inmóviles, que son vehiculizados hasta los alveolos. En el alveolo obviamente se va a dar la fagocitosis, como ustedes están viendo. Pero aquí se está hablando de una particularidad de la patogenicidad intracelular. ¿Qué está ocurriendo dentro del macrófago? Dentro del macrófago, la bacteria no está siendo destruida. Miren, aquí están los lisosomas y los peroxisomas. El Mycobacterium tiene ustedes saben, una pared riquísima en lípidos. Y existen los sulfolípidos que evitan que los lisosomas y peroxisomas se fusionen y formen el fagolisosoma. Entonces, ¿qué hacen dentro del fagosoma? Se dividen y miren qué pasa con un macrófago. Está plagado ¿de qué? Está plagado de bacterias. Entonces, a esta propiedad de no hacerse fagocitar se llama patogenicidad intracelular. ¿Qué bacterias poseen esta propiedad? Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenesis y Brucella. Yo si pongo en el examen, lo estoy dando acá, y ustedes tienen que saber que dentro de los géneros de bacterias que tienen esta propiedad de vivir dentro de los macrófagos y no ser destruidas, son 3 géneros: Mycobacterium, Brucella y Listeria. ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Hola, ¿se está escuchando lo que estoy dando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Otro factor antifagocitario obviamente es el biofilm. Cuando las bacterias están en estado de biofilm, lo que hacen es producir este potente exopolisacárido y son totalmente indestructibles. Por eso nuestro deber como odontólogos es enseñar muy bien a nuestros pacientes a eliminar placas bacterianas, porque en las placas bacterianas vemos biofilms, ¿no es cierto? Evitar en lo posible la formación de biofilms. Competencia por nutrientes. En un biofilm, justamente aquí estamos hablando de los biofilms, o en un contexto dado donde hay muchas bacterias, las bacterias empiezan a luchar por los nutrientes. Y en estas bacterias, muchas, ven aquí dice competencia por nutrientes. Y en este contexto, las bacterias aquí dicen patógenas, las que están de rojo son las patógenas. Si las patógenas empiezan a ganar los nutrientes, se empiezan a nutrir, las bacterias saprófitas empiezan a morir. ¿Por qué? Porque las patógenas, que son en un determinado momento, la mayoría empiezan a ganar los nutrientes. Y por eso las bacterias luego pueden ir si ganan en número, pueden llegar luego a adherirse a un sitio, creando un ambiente hostil, activando, obviamente, puede haber una activación del sistema inmune y todo, pero también se pueden propagar. ¿Y eso qué es? Eso es entonces la competencia por nutrientes. Aquí también vemos, ¿no? Aquí están los nutrientes, aquí están las bacterias que no son patógenas y esta es la bacteria patógena. Entonces, como ha ganado el nutriente, esta ya se puede llegar a adherir, ¿no? Lesión inmunológica. A ver, ¿qué ocurre con la lesión inmunológica? Si ustedes se fijan, aquí tenemos a los estreptococos del grupo A, justamente al Piógenes. Estos estreptococos en su superficie sabemos que tienen la proteína M. Cuando un estreptococo empieza a causarnos daño, ¿ya? Se activa nuestro sistema de defensa. Por ejemplo, se puede activar un linfocito T o un linfocito B
y va a ir a actuar produciendo anticuerpos, el linfocito B o el linfocito T activado puede ir a provocar un daño. Ahora, va a ir a causar, va a ir a buscar al antígeno para destruir. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro sistema? En nuestro músculo, sobre todo en el músculo cardíaco, miren y hagan la analogía. Esto es lo que me encantó esta imagen, porque aquí la analogía. ¿Qué era esto? ¿Me pueden decir, por favor, lo que he encerrado acá? ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? La proteína M. La proteína La M que está en proteína el M de estreptococo. Sí. Y en el músculo, ¿qué hay aquí? El miocito, que había tenido también Proteína A. proteína M. Una proteína M parecida a los de ¿a los de quién? Miocito. No. De las El bacterias. miocito no es. ¿Se parece a la proteína M de quién? De la bacteria del estreptococo. Exacto. Y nuestras defensas, ¿qué hacen? Se rayan. Quieren ir a matar al estreptococo. ¿A quién están yendo a lesionar? El miocito. Protegidos. Al El músculo. músculo cardíaco, produciendo ¿qué cosa? Una lesión autoinmunitaria. Esa es una lesión inmunológica. ¿Y por qué se da la lesión inmunológica? Cuando nosotros tenemos faringitis mal curadas, ustedes son los más indicados y son los candidatos número 1 para tener lesión inmunológica, porque en este frío les están mandando a hacer, digamos, prácticas y van y están a veces, por estar muy bonitas las chiquitas, a veces no se abrigan bien y están ahí con sus falditas, sus shorts o sus poleritas muy desabrigadas y empiezan a tener y experimentar faringitis. Y no se curan bien porque tienen examen de microbiología, tienen presentación de fisio, tienen dentaria, o sea, su salud es lo último, ¿no? Entonces están con una faringitis. Y ese episodio puede pasar constantemente. Cuando su faringe está lesionada, las bacterias pueden viajar por vía sanguínea hasta nuestras válvulas, ¿no es cierto? Hasta el corazón, producir un cuadro de endocarditis como estamos viendo aquí. Obviamente, puede ser que ustedes no sepan, pero puede haber a veces un daño cardíaco que no sabemos. Y cuando las bacterias llegan aquí, nuestro sistema inmunitario, como ya ha sido estimulado desde la faringitis mal curada, por eso se dice faringitis, en las amígdalas o tonsilas, ya ha habido esta estimulación. Entonces, cuando las bacterias llegan acá, nuestras defensas ya están sensibilizadas contra contra una proteína M. Y en nuestros miocitos también hay inmunoglobulina M. Entonces, el daño ocasionado es ¿por qué? Porque las células se confunden. El sistema inmune reacciona, pero no contra el estreptococo, sino reacciona contra nuestro músculo, causando un daño a nivel cardíaco. ¿Sí? Aquí tenemos a los estreptococos y aquí está la proteína M. Ahora, yo les he dicho hace un minuto atrás, los estreptococos tienen 80 serotipos diferentes de proteína M. Hay una proteína M que bloquea al complemento 3B. Ahora miren, esta otra proteína M se une al fibrinógeno formando un agregado de fibrinógeno proteína M. Este es un polimorfo nuclear. ¿Y qué está haciendo este agregado de fibrinógeno y proteína M? Está rodeando al polimorfo nuclear y en vez de que este polimorfo vaya a fagocitar al estreptococo, lo que hace este complejo, este agregado de fibrinógeno y proteína M es direccionar al macrófago o al polimorfo nuclear a que libere sus
enzimas en nuestro músculo, provocando entonces un daño a nivel de los vasos sanguíneos por la degranulación de los lisosomas de este polimorfo nuclear, y el daño es a nosotros. Vale decir que los estreptococos pueden provocar un daño inmunológico, una lesión inmunológica. Uno, porque nuestro músculo tiene una proteína M y al estimular a nuestras defensas van y actúan sobre nuestra proteína M porque es muy parecida a la proteína M de los estreptococos. O dos, que la proteína M forme complejos con el fibrinógeno y vayan a que los polimorfonucleares, en vez de fagocitar al microorganismo, dañen nuestro tejido. A eso se llama lesión inmunológica, conocida también como enfermedad autoinmune. Muy bien, esos son todos los atributos de los microorganismos para causar enfermedad. Hasta aquí estamos claros, chicos. ¿Cuáles son los atributos? Patogenicidad, virulencia. ¿La virulencia se mide en qué? En microgramos de toxina y la capacidad de adherirse de la bacteria. La adherencia se da por 4 mecanismos: hidrofobicidad, carga superficial neta, interacción con los receptores y la casi digo que se peguen algunas proteínas sobre el microorganismo, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, del Streptococcus mutans, el mutano, que permite su adherencia. Luego hemos visto la toxigenicidad y todas las enfermedades causadas por exotoxinas. Hemos visto las enzimas. Hemos visto después, eso sería la invasividad por las enzimas. Con eso habríamos digamos, fundamentado los atributos de los microorganismos. Y aparte, hemos visto la patogenicidad intracelular, la competencia por nutrientes y la lesión inmunitaria. Vale decir que son muchos los atributos que tienen los microorganismos para causar enfermedades. Pero nosotros también tenemos atributos que permiten defendernos de esa agresión. A esos atributos le vamos a decir resistencia a la infección, es decir, tenemos pues inmunidad. No somos seres que no estamos dotados de inmunidad, estamos dotados de inmunidad. Entonces reconozcamos qué parte de nosotros reacciona ante la agresión de los microorganismos. El primer mecanismo vamos a identificarlo como el mecanismo de resistencia inespecífica. ¿Por qué se llama inespecífica? Porque este mecanismo nos protege de todo y contra todo. Estamos diciendo que, por ejemplo, la piel es una barrera que nos protege de microorganismos, de partículas, de, no sé, de polvo, tierra, smog, nos protege de todo. Entonces, por eso se dice que es inespecífico. No siempre vamos a estar direccionando nuestro sistema inmune al aspecto microbiológico. Obviamente, porque se trata de la materia de microbiología, nosotros estamos direccionando ese dato con ese enfoque. Sin embargo, tienen que estar muy claros ustedes que ese es un mecanismo de resistencia inespecífica. Esa es una barrera funcional en la puerta de entrada. ¿Por qué se llama puerta de entrada? Porque la piel se constituye en una puerta de entrada, porque por ahí también pueden entrar microorganismos. ¿Qué tenemos en la piel entonces? Primero, el primer aspecto para considerar como una respuesta inmune inespecífica en la puerta de entrada a la piel es su integridad. Por eso tenemos que cuidar nuestra piel, amarla y cuidarla, conservarla en lo máximo que podamos. Por eso no hay que estar expuesto a agresiones, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre exponernos mucho al sol, o tal vez utilizar abrasivos de la piel, o cuando estamos lavando nuestra ropa, a veces le ponemos muchos detergentes a la ropa y sin guantes, estamos lavando y después nuestras manos están destruidas. Bueno, entonces la piel, el primer aspecto es conservar la integridad de la piel. Ahora, ¿qué más tiene la piel que nos protege de los microorganismos? Ahí está la capa córnea, bueno, la epidermis, la dermis, la hipodermis. Tenemos los vellos que hacen una especie de barrido.
Las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas son clave porque las glándulas sudoríparas liberan sudor que tienen muchas enzimas que destruyen a los microorganismos. Dentro de ellas está la lisocima. También tiene una condición de, ¿cómo se llama la sal común, chicos? Ustedes saben. ¿Qué se llama? Cloruro de sodio. Muy bien, el cloruro de sodio, exacto. En las glándulas sudoríparas liberamos esto y también tiene el poder de ir a eliminar microorganismos. Y las glándulas sebáceas tienen también el poder de eliminar porque tiene ácidos grasos insaturados que van a ir a actuar contra los microorganismos. ¿Sí? Además, otro aspecto importante es el hecho de que la misma piel se descambie. El intercambio de células constituye un mecanismo de defensa, porque imagínense cuánto le ha podido costar a ese microorganismo adherirse y de pronto se desprende. Entonces, estamos hablando de entonces un sistema que nos ayuda, ¿sí? La descamación constante de la piel. Las mucosas. Las mucosas son también muy importantes porque la integridad de las mucosas. Las mucosas, a su vez, están protegidas dependiendo de la zona, inclusive por el tipo de epitelio. En las mucosas respiratorias tenemos el epitelio cilíndrico ciliado, que hace las veces de una capa de barrido, ¿no es cierto? Además existe el moco. El moco es un mecanismo de defensa muy importante porque esta capa gelatinosa nos ayuda a atrapar microorganismos, partículas de polvo, y como nuestro epitelio cilíndrico ciliado hace las veces de barrido, entonces muchas veces cuando estornudamos tenemos un moco de color oscuro y eso es porque se ha atrapado mucho polvo, tierra, ¿no? Entonces nos defiende. En el intestino tenemos igual un epitelio cilíndrico ciliado que nos ayuda igual a mantener un sistema inmune adecuado. Evidentemente, las bacterias que viven en nuestro intestino van a estar viviendo en un equilibrio, que ya hemos hablado la vez pasada, que es una situación de simbiosis. Pero al margen de eso, todas nuestras mucosas, ya sea la mucosa respiratoria, la mucosa oral, que está tapizada por un epitelio plano estratificado y depende de la zona, puede ser queratinizado a nivel del paladar duro, y en la mucosa yugal, epitelio plano no queratinizado, va a estar protegido por la saliva. Y en la saliva nosotros encontramos a la inmunoglobulina A secretora, ¿sí? Y es la principal defensa que tenemos a nivel de mucosa, aparte de las múltiples enzimas que segregan los jugos gástricos y la saliva también, ¿ya? Luego hablamos de los mecanismos de resistencia celular, porque aquí hemos visto, estos son de mecanismos de resistencia inespecíficos en la puerta de entrada, ¿no? Y aquí ya vamos a hablar de las células, que también son inespecíficas, es una respuesta ya inmunológica inespecífica de tipo celular. Dentro de esos tenemos a la fagocitosis. La fagocitosis es uno de los principales mecanismos de defensa inespecífico que tenemos. Y es la respuesta inmunológica más importante que tenemos porque se pone en marcha ni bien entre el patógeno. La fagocitosis se puede dar por varios eventos. Primero, ¿cuáles son estos eventos? Va a haber una quimiotaxis. Aquí están los pasos. La migración del macrófago al sitio de la infección. Como les he dicho, la quimiotaxis, la ingestión y la muerte del patógeno. Empecemos a ver cómo se da la quimiotaxis. La quimiotaxis, ustedes saben, se da por movimientos que la bacteria, o digo que el macrófago en este caso va a ser quimioatraído por sustancias mismas que liberan las bacterias, o por estructuras que atraen al macrófago, o cuando esta bacteria es señalizada. ¿Cómo se señalizan a las bacterias para la fagocitosis?
básicamente en dos partes: que la bacteria esté recubierta del complemento 3B o que esté opsonizada por anticuerpos. Eso es lo que atrae o provoca la migración del macrófago hasta el sitio de la infección. Una vez que está prácticamente cercano a la bacteria a ser fagocitada, esta va a tener una adherencia. ¿Por qué se da la adherencia? La adherencia se da, como les he dicho, miren, en este caso la bacteria ha sido opsonizada por los anticuerpos. El macrófago tiene un receptor para la fracción Fc y obviamente, una vez que ha habido esto, va a endocitar a la bacteria, ¿no? Aquí hemos visto, esta es la ingestión, esta sería la adherencia, la ingestión, se va a formar la vacuola fagocítica, el fagosoma sería en ese caso, aquí está el fagosoma, van a venir los lisosomas. ¿Qué tienen en su interior los lisosomas? Los lisosomas tienen gran cantidad de enzimas hidrolíticas y cuando ya se forma esto se llama fagolisosoma. Además, no solamente se unen los lisosomas, también se van a ir a unir peroxisomas. A este proceso se llama desgranulación de los lisosomas. Aquí, para que haya fagocitosis, chicos, hay un alto consumo de energía. Por eso las personas que tienen diabetes, su sistema de fagocitosis es precario, malo, porque las personas que tienen diabetes, ¿qué pasa con las personas que tienen diabetes? Su hormona insulina no puede hacer, o sea, está bloqueada o no se produce, por lo tanto, la glucosa se queda en sangre y no entra dentro de las células para que sea utilizada como ATP. Entonces, este macrófago que está ahorita fagocitando y necesita alto consumo de ATP, no va a poder hacer una buena fagocitosis, porque les estoy diciendo los fenómenos que están ocurriendo dentro del macrófago. Se forma el fagosoma, hay alto consumo de ATP, hay la desgranulación de los lisosomas y los peroxisomas, la activación entonces de las enzimas, que son enzimas lisosómicas digestivas, gran consumo de oxígeno, porque los peroxisomas también van a intoxicar a las bacterias por su gran liberación de oxígeno. ¿Y cuál va a ser el proceso? O digo, el resultado, el procesamiento del antígeno. Y una vez que se ha producido la degradación, es expulsado. Pero ojo, no termina aquí. Esta imagen adolece de algo muy importante, porque el macrófago tiene su complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 sí o sí se tiene que quedar con un pedacito de lo que ha procesado para que lo presente al sistema inmune, al linfocito TSD4. Y por eso después este macrófago se constituye en una célula presentadora de antígeno. Ahí termina su labor. Cuando este va a ir a presentar al linfocito TSD4, el TSD4 se activa, va a liberar más citoquinas, va a estimular a más macrófagos, a más polimorfonucleares y se va a ir en busca de todititos, de todas las bacterias, porque aquí el ejemplo es de una bacteria, pero obviamente una bacteria no causa una infección. Tiene que ser una gran cantidad de bacterias. La carga bacteriana debe ser elevada para causar la infección. Entonces, aquí ustedes están viendo, ¿ven? Aquí está procesando. Y miren, esto es lo que me gusta de esta imagen, es que aquí es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Van a ver, miren, procesa el antígeno. Ahí está el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que tiene van a ver ahí está, que va a ir a presentar con esto. Ese es un péptido del antígeno, porque es una fracción del antígeno. Y esto va a permitir que este macrófago vaya a presentar a este antígeno a más células. Recapitulando entonces, los eventos que se dan dentro del macrófago va a ser la desgranulación de los lisosomas y peroxisomas, va a haber un
gran aumento del consumo de oxígeno, producción y liberación de oxígeno, también de peróxido de hidrógeno, aumenta la glucólisis porque se necesita gran cantidad de energía y la desgranulación de los lisosomas, ¿no? Resistencia inmunológica inespecífica también. Vamos a continuar hablando del sistema reticular endotelial. ¿Qué es el sistema reticular endotelial? No es más que los macrófagos, de todos los macrófagos distribuidos en cada uno de nuestros órganos. En cada uno de nuestros órganos. Cada órgano tiene un macrófago residente, ¿ya? Por ejemplo, en el hígado tenemos las células de Kupffer. En los huesos tenemos al osteoclasto. En los pulmones al macrófago alveolar. En la piel tenemos a la célula de Langerhans. En los ganglios al histiocyto. En realidad en el vas y todo está el histiocyto, ¿no es cierto? En el sistema nervioso a la microglia. Y todo ese compacto de macrófagos se llama sistema reticular endotelial. Vuelvo a recapitular. Cada uno de nuestros tejidos está protegido por macrófagos residentes en ese tejido. Y cambian de nombre, ya no se llaman macrófagos de manera genérica, se llaman de acuerdo al tejido donde están. ¿Sí? Hablemos de aquí está. Estos son los macrófagos residentes, como les decía, las células de Kupffer en el hígado, las mesengiales en el riñón, los macrófagos alveolares en los pulmones, los macrófagos de la serosa, la microglia en el cerebro, el osteoclasto en el hueso, el histiocyto en el tejido conjuntivo y la célula de Langerhans en la piel. Todos esos son entonces los macrófagos residentes que forman parte del sistema retículo endotelial. Y luego tenemos los macrófagos libres, que están en los órganos linfoides secundarios, en el vaso y en los ganglios linfáticos, que cumplen una función. Y en todo el MALT. Ustedes deben saber qué es el MALT. ¿Qué es el MALT? ¿Qué es el MALT, chicos? MALT. ¿Qué es el MALT? Tejido linfoide asociado a mucosas, ¿ya? Entonces, en todo el MALT están los macrófagos. Constituyentes titulares bioquímicos. Hay uno que se llama la betalicina. La betalicina es un constituyente bioquímico que nos va a ayudar y proteger contra los microorganismos. Eso es la betalicina. Es un polipéptido que nos ayuda, sobre todo a degradar algunas bacterias gram positivas. Esa betalicina está en el suero, ¿ya? Y, o sea, nos ayuda en la eliminación de cuerpos extraños, inclusive puede colaborarnos a veces en algún trastorno del equilibrio de los líquidos y electrolitos, en la respuesta inflamatoria. Sí, entonces eso es, la betalicina es un componente importante del suero entonces. La resistencia inmunológica, la inflamación. La inflamación es uno de los principales mecanismos de respuesta inmunológica. Sabemos que la inflamación se va a dar cuando existe una agresión de nuestros tejidos, ¿no es cierto? Y cuando se agrede al tejido, lo que va a ocurrir es una vasodilatación, aumento de la permeabilidad y el espasmo del músculo liso, ¿sí? Este tejido, entonces, ¿cuáles son las células que participan en la respuesta inflamatoria? Principalmente las del sistema inmunitario, los polimorfonucleares, vamos a tener los linfocitos, tanto células de la respuesta específica como inespecífica se ponen en marcha, pero
los que mayormente actúan en este primer momento son los polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, aquí estaban, ¿no? Los linfocitos, los monocitos, los leucocitos, monocitos. ¿Qué hacen todas estas células? Liberan interleucinas. Vale decir que las interleucinas o citoquinas son otro mecanismo de respuesta mega, archi, super, hiper importante. Son las moléculas que nos permiten comunicarnos internamente, ya, porque las citoquinas no solamente intervienen en la respuesta inflamatoria, ustedes saben que están involucradas en muchos fenómenos de cicatrización, inflamación, después en estimulación, son las que estimulan a las células para que se expresen los genes, que silencian genes. O sea que las interleucinas o citoquinas son muy importantes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se está viendo que el polimorfonuclear va a liberar la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y ustedes saben que cada una de estas interleucinas tiene funciones, y aquí viene la segunda tarea para esta segunda semana. Tienen que indagarme las funciones de las interleucinas o citoquinas, ¿ya? Tienen que indagarme eso para que ustedes vayan, yo les estoy dando estas tareas para que ustedes vayan acumulando puntos y que tengan nota para que puedan subir a su primera nota práctica, ¿ok? Quiero que estén... Sí, dime. ¿Podría volver a repetir la tarea, por favor? Quiero que me digas las funciones que tienen cada una de las citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Obviamente las citoquinas tienen una función endocrina, parácrina. Partan de un concepto: ¿qué es una citoquina? ¿Qué funciones tienen? ¿Cuáles son las citoquinas? ¿Qué células producen las citoquinas? Y van a describir cada una de las citoquinas, ¿ya? Y eso me van a hacer igual en una plantilla de PowerPoint, como les he pedido. Entonces ahí van ustedes desglosando, ¿no es cierto? Y me ponen primero siempre el concepto de lo que es una citoquina. Luego, las funciones de estas citoquinas, porque por algo son tan importantes. ¿Qué funciones tienen las citoquinas? Después, ¿qué acción? Porque tienen acciones, como les he dicho, endocrina, parácrina, y actúan como hormonas, interactúan en comunicación celular. Y después me describen, digamos, la interleucina 1, 2, 3, las que haya, factor de necrosis tumoral. Después están los factores de crecimiento, ¿no es cierto? Y me dicen la función que desempeñan cada una. Muy bien. Entonces, la inflamación, aquí ustedes están viendo, es una respuesta tisular con activación de células. ¿Cuáles son estas células? Polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, leucocitos, monocitos, que liberan citoquinas, las mismas que van a ir a actuar a nivel de los vasos sanguíneos, provocando vasodilatación, aumento de la permeabilidad, y también actúan sobre el músculo liso, produciendo una contracción del músculo liso conocido como espasmo. Hay otros mediadores como la histamina y las prostaglandinas que igual tienen un impacto sobre nuestros tejidos, ¿ya? Esa es la respuesta inflamatoria, que tiene además cuatro aspectos fundamentales, que son el calor, el rubor, el edema y el dolor, ¿no? Eso es lo que nos permite saber si un tejido está inflamado o no. La fiebre es otro mecanismo de respuesta inmunológica en específica. ¿Cuáles son la fiebre? Esta fiebre se desencadena, ¿por qué? Porque los microorganismos o sus productos llegan al centro termorregulador que está en el hipotálamo y desencadena la fiebre.
¿Saben qué? Pero la fiebre también se puede desencadenar cuando la persona está muy deshidratada. Muy deshidratada. La deshidratación había sabido causar fiebre, ¿ya? ¿Y cuáles son los efectos beneficiosos de la fiebre? Miren, producción de anticuerpos y proliferación de linfocitos T. ¿Y cuáles son los efectos perjudiciales? Pueden causar daño a nivel de nuestras neuronas, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad específica y la inmunidad inespecífica o no específica. Cuando es no específica, por ejemplo, estamos en microbiología, por lo tanto tenemos que dar conceptos y ejemplos con microorganismos. Ingresa la bacteria. La bacteria va a tener entonces una respuesta por la quimiotaxis, se va a ir a activar el sistema de complemento, se va a ir a producir una fagocitosis. La fagocitosis se va a dar con eventos a nivel intracelular, que ya les he dicho cuáles son esos eventos. Aquí ya se ve inclusive la imagen con la desgranulación de los lisosomas. Y luego este macrófago va a presentar. Entonces el macrófago es una célula clave porque está participando tanto de la respuesta inespecífica y es el nexo para que se active la respuesta específica. Porque el macrófago, a través de su complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, presenta el péptido al linfocito T. El linfocito TCD4 a su vez va a liberar gran cantidad de citoquinas también, o linfoquinas, que va a activar a más células. Y dentro de las células que puede activar está el linfocito B. El linfocito B, entonces, ¿qué hace? Va a ir a transformarse en una célula más grande como célula plasmática, y como célula plasmática produce los anticuerpos. Los anticuerpos van a ir a opsonizar. Un anticuerpo jamás de la vida destruye al patógeno, lo opsoniza. ¿Eso qué quiere decir? Que lo paraliza, es como que estuviera maniatado la bacteria, estuviera con múltiples, es como, no sé si ustedes alguna vez han visto Mr. Increíble cuando pasa por un conducto donde habían unas bolas negras que se le pegaban en todo su cuerpo. Más o menos así es. Y el Mr. Increíble sería el antígeno y esas bolas negras serían los anticuerpos. Evitan su movimiento, que se siga adhiriendo, que se siga multiplicando y favorecen la fagocitosis. Eso es, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la respuesta inmune adquirida o adaptativa, porque sabemos que la respuesta inmune, sabemos la clasificación más importante, grande, sabemos que la inmunidad es la inmunidad natural o innata, que es la que hemos terminado de explicar con este ejemplo. Y ahora vamos a pasar a la segunda mitad, a esta, porque esta ya representa a la inmunidad específica. Entonces aquí vamos a hablar a la inmunidad específica, inmunidad adquirida o adaptativa. ¿Cuándo se da eso? Cuando se activa ya a tipos de células específicas. ¿Cuáles son esas células específicas? Linfocitos T, linfocitos B o las natural killer cells, ¿ya? La inmunidad adquirida o adaptativa, ¿cuándo se activa y dónde se activa, chicos? Por lo general, los linfocitos T y los linfocitos B van a ser activados en nuestros ganglios linfáticos. Por eso el ganglio linfático es uno de los órganos sumamente archiimportantes, ¿ya? Otro lugar donde se activan los linfocitos T y B es el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas, vale decir, las amígdalas palatinas, el adenoide y todo nuestro tejido linfoide que está en todo nuestro sistema gastrointestinal. Es ahí donde se activa. Y una vez activado el linfocito T, ustedes saben que actúa de manera específica porque un linfocito T tiene un receptor para el antígeno.
Ese receptor se llama TCR. No sé si ustedes han visto esto en patología. ¿Han visto receptores TCR, BCR? Hola, chicos. Hola. ¿Me podrían responder eso? Si no han visto, díganme, simplemente no hemos visto. Doctora. Kevin, ¿vieron o no vieron? No, doctorita, no vimos. No, Ya, yo doctor. les voy a explicar. Lo voy a dejar un ratito aquí. Empezaré primero por esto. La respuesta natural o innata. Todo lo que hemos visto hace un minuto atrás es una respuesta basada en puertas de entrada, ¿ya? Pero ahora vamos a tratar de explicar la respuesta natural o innata. La respuesta natural o innata se da, por ejemplo, con una inmunidad de especie. Los seres humanos tenemos un tipo de respuesta diferente en algunos aspectos a los animales. Por ejemplo, los animalitos son más susceptibles a otro tipo de microorganismos que los humanos. Por ejemplo, un can no va a desarrollar, digamos, SARS-CoV-2, aunque creo que ahora, por lo que he estado leyendo algunos artículos, creo que se ha dado en perritos, pero no estoy segura, ¿ya? Pero les estoy dando un ejemplo. O que el perrito desencadene un tipo de cáncer de piel, porque no tiene piel, este perrito tiene un pelaje que lo recubre y todo, en cambio el ser humano tiene esa tendencia, entonces, o el ser humano no va a desarrollar, por ejemplo, moquillo, que es propio de los animalitos. Entonces, cada especie tiene su propia inmunidad. Las influencias raciales y genéticas también tienen que ver. Por ejemplo, los individuos de raza negra muy difícilmente desarrollan un cáncer de piel, en cambio los de raza blanca sí. Ahora, los asiáticos tienen otro tipo de tendencias a enfermedades que los africanos o que los europeos o americanos, sudamericanos. Vale decir que las influencias raciales y genéticas sí también nos predisponen a cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, en Europa hay más tendencia que se den las enfermedades por priones. En cambio, en Bolivia es más difícil que se dé una enfermedad por prión, ¿no? O, por ejemplo, en el África hay mayor predisposición a que se dé el ébola que en otras regiones. O sea, las influencias raciales y genéticas sí influyen. Pero si, digamos, yo me voy al África, me podría dar también a mí ébola, ¿no? Siempre que consuma o que me pinchen, porque hay mecanismos de transmisión. Entonces, evidentemente puedo ser susceptible, pero hay algunas enfermedades, ya les he dicho, el mejor ejemplo que he encontrado ahorita es el cáncer de piel, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen más predisposición a ese tipo de enfermedad que otros. La resistencia individual. ¿Cuántos de ustedes tal vez no tienen ni una caries? Y hay otros que tenemos muchas caries. Entonces, el hecho de que no haya caries, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es justamente en la raza negra, muy rara vez, o sea, no es que es muy rara vez, perdón, es más bien muy común ver que no tienen caries. Su dentadura es hermosísima. ¿Todo por qué? Porque es una resistencia, aparte de individual, es también genética. Es genética y racial, ¿no? Eso, por ejemplo, es también otro muy buen ejemplo. Y con respecto a la resistencia individual, tenemos que considerar también ese aspecto, de que hay algunos que sí tienen más tendencia a desarrollar porque son más inmunodeprimidos o porque realmente sus genes son, en algunos casos son personas mucho más inmunocompetentes que otras. Las diferencias dadas por la edad, por supuesto que tiene que ver con la inmunidad natural.
En los niños pequeñitos, aquí debería haber puesto un bebé, en realidad, y un ancianito. En un bebé es inmunodeprimido, el ancianito lo es también, pero ¿por qué? Porque son los dos polos de la edad, ¿no? Los bebecitos son inmunodeprimidos porque su sistema inmune recién se está desarrollando. En cambio, los ancianitos, su sistema inmune ya está desgastado. Los individuos adultos son los inmunocompetentes, ¿no? Entonces tendríamos que estar en este rango. ¿Por qué? Porque es la edad donde tenemos ya plenamente desarrollados inclusive desde esta edad, ¿no? Desde solo los bebecitos. Por eso son las diferencias dadas por la edad. En los grandes polos de nuestra vida se da una inmunodepresión de forma fisiológica. Las influencias hormonales y metabólicas. Influencias hormonales, por supuesto que en determinados momentos de nuestra vida somos más susceptibles a tener enfermedades. Por ejemplo, en la pubertad los adolescentes van a tener una eclosión de hormonas y los hace predisponentes a tener acné. ¿Por qué? Porque las hormonas son el alimento de los dioses para las bacterias, por eso las bacterias se exacerban. Y por eso la gran cantidad de jovencitos con acné es algo común, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con las hormonas. Y lo propio con las mujeres embarazadas, ¿no? Una mujer embarazada igual está liberando gran cantidad de hormonas y la predispone a ciertas enfermedades, hablando del ámbito odontológico, a las enfermedades gingivo-periodontales. Entonces ustedes tienen que estar ya desde ahorita preparados a atender mujeres con enfermedades periodontales o a veces caries. Y por ejemplo ahí, y me había olvidado preguntarles esto en el examen de quimioterapia, ¿cuál sería el antibiótico que podríamos dar a una mujer embarazada que necesite realmente una quimioterapia porque hay un proceso infeccioso? Las penicilinas, ¿ya? Las penicilinas, la Moxi, la AMPI, nos resultan ser muy eficientes porque no pasan la barrera uteroplacentaria. Y nunca jamás, never in the life, ni en niños ni en mujeres embarazadas se debe dar las quinolonas, porque las quinolonas inhiben a la ADN quinasa. Y un niñito en esta edad, por ejemplo, no hay que darle ciprofloxacina, ni a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque de hecho va a ir a inhibir síntesis de ADN y atraviesa la barrera uteroplacentaria. Son medicamentos que están vetados, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta al momento de recetar. La edad también es importante. Y las influencias metabólicas, claro, obviamente una persona que tenga diabetes, como les he dicho hace un momento atrás, un diabético es una persona muy compleja. Nunca se metan a atender un diabético si no es controlado, porque porque les duele su corazón ver que está con tanta caries, con tanta enfermedad periodontal. Ustedes dicen, ay, le haré pues limpieza, pobrecito. No lo hagan. ¿Por qué? Porque al limpiar van a hacer sangrar, las bacterias van a viajar por torrente circulatorio y no van a ser fácilmente fagocitadas. Ya les he dicho por qué. Porque la glucosa, al no haber insulina, la glucosa se queda en sangre, entonces la fagocitosis es ineficiente, la respuesta inmune es ineficiente. Entonces, en vez de haberle hecho un favor, le vamos a hacer el peor de los males, porque esa infección se puede propagar como un cáncer y hacer una septicemia. A un diabético no lo tocan si no está con un médico de cabecera con el cual ustedes también interactúen y compartan información y le pregunten todo, ¿ya? Eso es importante, por favor. Los diabéticos nos dan pena, pero tienen que ser controlados para poder ser atendidos. Ahora sí, la inmunidad adquirida. Vamos a hablar de los procesos por los cuales el individuo adquiere la inmunidad. ¿Cuándo adquirimos una inmunidad pasiva? Se llama inmunidad pasiva, chicos, pasiva, cuando nosotros en nuestro cuerpo no se forman los anticuerpos. Ya es pasivo, o sea, recibimos los anticuerpos de otras personas.
Por ejemplo, a través de una transfusión sanguínea, la sangre que yo estoy recibiendo es de otra persona y al recibir la sangre yo también estoy recibiendo anticuerpos, células sensibilizadas, entonces yo estoy recibiendo los anticuerpos de otra persona, entonces es pasiva y es de tipo artificial, entonces sería inmunidad pasiva artificial la transfusión sanguínea. Ahora, este bebecito que se está formando está recibiendo inmunidad de su mamá. Él es el que está recibiendo la inmunidad y es una inmunidad pasiva porque él todavía no está formando anticuerpos y es de tipo natural. Entonces, esta sería una inmunidad pasiva natural. ¿Cuándo es activa? Una inmunidad adquirida activa es cuando el propio individuo en su propio cuerpo forma anticuerpos. ¿Y cuando nosotros formamos anticuerpos? Cuando nos enfermamos de manera natural, este niñito, por ejemplo, tiene varicela. Entonces se va a sanar, ¿pero por qué? Porque el niñito, su cuerpo, su sistema inmune, está formando en su cuerpito anticuerpos contra el microorganismo productor de la varicela. Y se va a sanar, entonces es una inmunidad adquirida, me he olvidado decir la palabra clave, inmunidad adquirida activa de tipo natural. Ahora, ¿cuándo también nosotros adquirimos inmunidad? Cuando nos vacunamos. Ejemplo, la vacuna contra el COVID. ¿Por qué nos están vacunando? Para que en nuestro cuerpo se formen anticuerpos contra el COVID. Entonces nosotros tenemos una inmunidad adquirida, activa de tipo artificial. Ahora, la inmunidad activa se relaciona con los anticuerpos. La inmunidad mediada por anticuerpos también se denomina inmunidad de tipo humoral y corresponde a la de tipo altamente específico. ¿Por qué es específica? Porque un anticuerpo se va a ir a formar frente a una bacteria altamente específica. Aquí quiero mostrarles una parte de la bacteria, ¿ya? Ahí está la bacteria. Esta parte son sus epítopes. Obviamente le está permitiendo adherirse a la bacteria. Y ahí está el anticuerpo. El anticuerpo tiene dos fracciones. La fracción que va a ir a reaccionar contra el antígeno, que se llama la fracción SAB, y esta otra que es la ETC. Pero si ustedes se fijan, el anticuerpo se ha formado altamente específico, exclusivamente para este tipo de epítope. Por eso los anticuerpos pertenecen a la respuesta inmune específica. Es una respuesta inmune activa y se dice que es humoral. ¿Por qué? Porque no es la célula, una célula que está viniendo a actuar contra este microorganismo, es una proteína. Entonces, a este tipo de respuesta inmune se la conoce como humoral. Y esta parte se llama la fracción FC, o fracción constante o cristalizable del anticuerpo. Y cuando el anticuerpo, por eso fíjense, los anticuerpos no destruyen, opsonizan, neutralizan y favorecen la fagocitosis. Porque el macrófago tiene receptores para la fracción ETC y se fagocita el antígeno, ¿no? Es así que tenemos que entender. Entonces, como ustedes verán, el fenómeno se llama aglutinación. Miren la forma del anticuerpo. La forma del anticuerpo está teledirigida a esta parte del antígeno que se llama epítope. Entonces está aglutinando los antígenos. Y los anticuerpos están formados de acuerdo, es como la llave a la herradura, ¿no? Entonces, ¿qué hace un anticuerpo? Neutraliza, opsoniza, evita que el antígeno se propague, se divida, se adhiera a nuestros tejidos, pero mata al antígeno,
No, doctora. No lo mata, nunca lo mata. Y eso tienen que saber muy bien. Y ahí está la opsonización, la fagocitosis. Esa es la respuesta humoral. Y la celular está dada sobre todo por los linfocitos T citotóxicos. El linfocito T, ustedes saben que los linfocitos T son de dos tipos, el linfocito T help y el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico ataca a todas las células, va a ir a atacar a todas aquellas células infectadas por virus. Y esa es una respuesta, entonces, específica, activa de tipo celular. Y el de tipo celular está dado por el linfocito T citotóxico o el famoso linfocito T CD8. Chicos, esta parte es la antesala de lo que yo voy a ver en inmuno, por eso no estoy ahorita desarrollando tanto inmunidad. Mañana voy a empezar con células del sistema inmune y ahí ya vamos a desarrollar con plenitud todo este aspecto, ¿ya? Chicos, eso es todo por hoy. Quisiera, por favor, voy a colgar la llamada y que se queden, por favor, los chicos del día